¿Alguna vez te has detenido a preguntarte por qué el mundo parece tan injusto? ¿Por qué aquellos que actúan con maldad y engaño muchas veces parecen prosperar sin consecuencias, mientras que quienes buscan hacer el bien sufren pruebas que parecen insoportables? ¿Por qué la vida nos arrebata lo que más amamos en el momento en que menos lo esperamos? ¿Por qué, cuando el dolor se vuelve insoportable, Dios parece guardar silencio? Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha luchado con estas preguntas. Reyes y mendigos, filósofos y campesinos, todos han intentado encontrar una respuesta. ¿Es el sufrimiento un castigo? ¿O es acaso un misterio que nuestra mente nunca podrá comprender? Hoy exploraremos la historia de Job, la mayor prueba de fe jamás contada. Un hombre justo, un hombre íntegro, que perdió todo. No solo su riqueza, no solo su salud, sino lo más valioso que un ser humano puede tener: su familia, su dignidad, su paz. Y en medio de su dolor más profundo, cuando todo se había desmoronado a su alrededor, cuando sus amigos lo acusaban y su esposa le pedía que maldijera a Dios y muriera, Job tomó una decisión. En una época lejana, en una tierra bañada por el sol y rodeada de colinas fértiles, vivía un hombre cuyo nombre resonaba entre las tribus del oriente: Job. No era un rey, ni un profeta. No gobernaba sobre ejércitos, ni llevaba una corona en su cabeza. Y sin embargo, era un hombre como pocos, justo, temeroso de Dios, apartado del mal. La Escritura lo describe como el más íntegro de su generación, un hombre cuya vida era testimonio de su devoción. Job no solo creía en Dios, vivía para Él. Su fe no era superficial, no era una simple costumbre, ni una tradición heredada. Era un fuego que ardía en lo más profundo de su alma, un pilar que sostenía cada decisión, cada acción, cada pensamiento. Su prosperidad no tenía comparación. Desde los fértiles valles hasta las tierras más lejanas, su nombre era conocido como el del hombre más rico del oriente. Su riqueza no se medía solo en monedas de oro, sino en todo lo que un hombre podía desear en aquellos tiempos: miles de cabezas de ganado que pastaban en praderas interminables, rebaños de ovejas y camellos que recorrían las rutas comerciales, siervos y trabajadores que se encargaban de cada rincón de sus tierras. Pero por encima de todo, su mayor tesoro no era su riqueza, sino su familia. Job tenía 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres, un hogar lleno de risas, de amor y de unidad. Sus hijos celebraban fiestas juntos, compartían la abundancia que Dios les había dado, disfrutaban la vida sin preocupaciones. Sin embargo, Job, aún en medio de tanta felicidad, nunca dejaba de orar por ellos. Cada día, antes del amanecer, antes de que el sol pintara el cielo con su luz, Job se levantaba y ofrecía sacrificios por cada uno de sus hijos, un sacrificio por cada uno, una oración, un clamor silencioso. ¿Por qué lo hacía? Porque Job comprendía algo que pocos entendían. El corazón humano es frágil. La bendición de Dios es un regalo, pero también una responsabilidad. Tal vez, pensaba Job, alguno de mis hijos ha pecado en su corazón. Tal vez han olvidado dar gracias a Dios en medio de su alegría. Así que, con manos firmes y con el fuego del altar encendido, Job intercedía por ellos, no por temor a perder lo que tenía, sino por amor a Dios, por amor a su familia. Pero lo que Job no sabía es que en los cielos, más allá de lo que su mirada podía alcanzar, se estaba llevando a cabo un diálogo que cambiaría su vida para siempre. Su fe estaba a punto de ser puesta a prueba como nunca antes en la historia. Lo que viene a continuación es el comienzo de la prueba más grande jamás contada, la prueba que definiría el verdadero significado de la fe. Más allá de lo que los ojos humanos pueden ver, más allá de la tierra y sus confines, existe un reino de gloria, un trono que trasciende el tiempo y el espacio, el tribunal celestial. En este lugar, donde la eternidad es el tejido mismo de la existencia,
donde ángeles y seres espirituales sirven con reverencia. Los acontecimientos de la humanidad son observados con ojos que no duermen. Y en un día determinado, los hijos de Dios, los ángeles, se presentaron ante el trono del Altísimo. Entre ellos, una figura diferente apareció. Su presencia no irradiaba luz como los demás. Era una sombra, un eco de lo que una vez fue, una entidad envuelta en astucia y malicia. Satanás, el acusador. Dios lo vio, y su voz tronó con poder inigualable. ¿De dónde vienes? Y Satanás, con una sonrisa que ocultaba su verdadera intención, respondió con calma: de recorrer la tierra y de andar por ella. Porque ese ha sido su propósito desde el principio: observar, buscar, tentar y destruir. Pero Dios, que todo lo sabe, conocía la razón de su presencia, y con autoridad le hizo una pregunta que traería consecuencias insondables. ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, un hombre íntegro, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. El nombre de Job resonó en la corte celestial. La luz en los ojos de Satanás se apagó. Sus labios se torcieron en una expresión de desprecio. No lo soportaba. No soportaba ver a un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. ¿Acaso Job te teme sin razón?, preguntó con sarcasmo. ¿No lo has rodeado de protección? ¿No has bendecido todo lo que tiene? Has cubierto su casa, su familia, sus riquezas. Su vida es próspera porque lo has hecho así. Pero quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice en tu propia cara. Satanás estaba haciendo lo que mejor sabe hacer: acusando, sembrando dudas, desafiando la pureza de la fe humana. Pero Dios, que escudriña los corazones y conoce la verdad que está más allá de lo visible, le respondió con una sentencia que estremecería los cielos y la tierra: todo lo que tiene está en tu mano, pero no toques su vida. El desafío había sido aceptado. El universo entero pareció contener el aliento. La mayor prueba de fe en la historia de la humanidad estaba a punto de comenzar. Satanás no esperó más. Se giró. Su sombra desapareció en el vacío. Había conseguido lo que quería: la oportunidad de destruir a Job y probar que el amor del hombre por Dios no es incondicional. Pero lo que Satanás no entendía era que la fe de Job no estaba basada en lo que poseía, sino en quién era Dios. Lo que sigue es el colapso de un hombre, un alma que será despojada de todo. ¿Será capaz de resistir la prueba más cruel que jamás haya enfrentado? El destino de Job ha sido sellado. Su vida, su familia, su fortuna, todo está a punto de desmoronarse. Los días de prosperidad de Job parecían no tener fin. Su hogar era un refugio de paz. Su mesa siempre estaba llena y su corazón agradecido. Pero en un solo instante, todo cambiaría. El día más oscuro de su vida había llegado. Primera prueba: la destrucción de su riqueza. El sol todavía brillaba sobre las colinas de Uz, cuando un mensajero irrumpió en la casa de Job. Su rostro estaba pálido, su respiración entrecortada, y el terror en sus ojos hablaba antes que sus palabras. Señor, los sabeos han atacado. Se han llevado todos tus bueyes y burros. Mataron a tus siervos con la espada. Yo soy el único que escapó para contártelo. El corazón de Job dio un vuelco. Su trabajo de toda la vida, su estabilidad, su legado, en un solo instante, había sido arrebatado. Pero no tuvo tiempo de procesarlo. Apenas abría la boca para responder, cuando otro mensajero entró a toda prisa, su rostro cubierto de cenizas. Señor, cayó fuego del cielo. Tus rebaños, todos tus ovejas y pastores fueron consumidos en un instante. No quedó nada. Solo yo logré escapar para darte la noticia. Pero antes de que Job pudiera siquiera comprender lo que estaba pasando, un tercer mensajero irrumpió en la casa. Los caldeos atacaron con 3 grupos. Han robado todos tus camellos y mataron a tus siervos.
Nadie quedó con vida. Yo soy el único que escapó. Golpe tras golpe, en cuestión de minutos, Job había pasado de ser el hombre más próspero de Oriente a un hombre sin nada. ¿Pero acaso la tragedia había terminado? El golpe final estaba por llegar. Segunda prueba, la muerte de sus hijos. A lo lejos, la casa de su hijo mayor se erguía como un símbolo de la felicidad que alguna vez tuvo. Allí, sus hijos celebraban juntos, disfrutando del banquete, sin saber que era su última noche. Pero de repente, el viento sopló con una fuerza sobrenatural. Un rugido proveniente del desierto, más fuerte que cualquier tormenta que Job hubiese visto antes. El cuarto mensajero llegó con la mirada perdida. Sus labios temblaban, incapaz de articular las palabras. «Señor». Un viento poderoso vino del desierto. Golpeó la casa donde estaban tus hijos. Las paredes cedieron. El techo se derrumbó. No sobrevivió nadie. Sus 10 hijos, la sangre de su sangre, en un solo instante, habían desaparecido. Job sintió cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su corazón, que había resistido la pérdida de su riqueza, no podía soportar este dolor. La respuesta de Job, la prueba de su fe, no gritó, no maldijo, no reclamó. Con manos temblorosas, rasgó sus vestiduras en señal de profundo luto. Se arrodilló y se postró con el rostro en tierra. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En el momento más oscuro de su vida, cuando cualquier otro hombre se habría rebelado contra Dios, Job adoró. Su riqueza se había ido, su ganado perdido, sus siervos asesinados, sus hijos enterrados, pero su fe seguía intacta. En todo esto, Job no pecó, ni culpó a Dios. Aquí se nos presenta la primera gran lección. ¿Es nuestra fe dependiente de las bendiciones que recibimos? ¿O podemos confiar en Dios, incluso cuando todo nos es arrebatado? Lo que Job no sabía era que esta prueba era solo el comienzo. El sufrimiento apenas comenzaba. El dolor de Job ya era indescriptible. Había perdido todo: su riqueza, su seguridad, su linaje. Sus manos, acostumbradas a sostener los sacrificios en honor a Dios, ahora estaban vacías. Sus noches, que antes estaban llenas de paz, ahora eran tormentos de un alma que no encontraba descanso. Pero la prueba aún no había terminado. En los cielos, donde las decisiones eternas son tomadas, una sombra volvía a presentarse ante el tribunal divino. Satanás, el acusador, no estaba satisfecho. Había destruido todo lo que Job poseía. Había reducido su hogar a cenizas, le había arrebatado a sus hijos, y aún así, este hombre se negaba a maldecir a Dios. ¿Has considerado a mi siervo Job? A pesar de todo, aún mantiene su integridad. Pero Satanás sonrió con frialdad. Sabía que aún quedaba una última carta por jugar. Piel por piel, replicó con desprecio. Un hombre daría todo por salvar su vida, pero toca su carne, y verás cómo te maldice en tu propia cara. Era un nuevo desafío. Está en tus manos, respondió Dios, pero no toques su vida. Satanás descendió como una sombra sobre la tierra, y el cuerpo de Job se convirtió en su nuevo campo de batalla. Job es afligido con una enfermedad insoportable. Un amanecer sin luz trajo consigo una agonía que ni el hombre más fuerte podría soportar. Job despertó sintiendo un ardor inhumano en su piel. Primero fue un picor insoportable. Luego vinieron las llagas. Apariciones oscuras y purulentas cubrieron su cuerpo de la cabeza a los pies. Su carne se volvió frágil como cenizas. Su piel, antes firme y saludable, se resquebrajaba y se desprendía en jirones. Una fiebre ardiente lo consumía desde dentro, como si el fuego del infierno mismo hubiera sido encendido en sus huesos. Job no podía dormir, pues los dolores no cesaban. No podía sentarse ni estar de pie.
porque cada movimiento se convertía en tortura. Se retorcía en la arena, buscando alivio, pero solo encontraba sufrimiento. La gente de su pueblo lo veía con horror. Los que antes le rendían homenaje, ahora apartaban la vista. Los que una vez lo llamaban el más justo de Oriente, ahora lo evitaban como si fuera un leproso. El hombre más respetado, ahora era un paria. En su desesperación, tomó un pedazo de cerámica rota y comenzó a rascarse las heridas, no para aliviar el dolor, sino porque su cuerpo ardía como si llamas invisibles lo devoraran. La fiebre no lo dejaba pensar con claridad. El hedor de su carne podrida comenzaba a impregnar el aire. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué había permitido esto? El rechazo de su esposa, la traición más inesperada. Su esposa, la única persona que aún estaba a su lado, había llegado al límite. Lo había visto perderlo todo. Había llorado con él la muerte de sus hijos. Pero ahora veía a su esposo reducido a un despojo humano, consumido por la enfermedad y la miseria, y ya no pudo soportarlo más. ¿Aún mantienes tu integridad?, le dijo con voz entrecortada. Maldice a Dios y muere. Las palabras fueron un puñal en el corazón de Job. No venían de un enemigo, ni de Satanás. Venían de la única persona que debía comprenderlo. No fue un grito de odio, sino de desesperación. Para ella, ya no había razón para seguir sufriendo. Para él, ya no había esperanza. Su esposo estaba irreconocible. No había un futuro donde él volviera a levantarse. La respuesta de Job: una fe inquebrantable. Hablas como una mujer necia. ¿Recibiremos solo lo bueno de Dios y no lo malo? Job no cedió. Job no maldijo. Job no renegó de su fe. ¿Cuántos habrían resistido hasta este punto? Si le agradecemos a Dios en los tiempos de abundancia, ¿por qué maldecirlo en los tiempos de prueba? La mayor prueba aún estaba por venir. Job había resistido la pérdida de su riqueza. Job había soportado la muerte de sus hijos. Y ahora, Job soportaba el peor de los sufrimientos, el abandono de los suyos. Pero aún faltaba una última prueba, un juicio que no venía de Satanás, ni de Dios, sino de aquellos que decían ser sus amigos. ¿Podrá Job soportar el peso de sus palabras? ¿Será su fe suficiente para enfrentar el último golpe? La historia de Job aún no ha terminado. ¿Y tú, en su lugar, habrías resistido? Job estaba solo. No solo había perdido su riqueza y su familia, no solo su cuerpo estaba cubierto de llagas, sino que su alma misma se encontraba en un abismo de desesperación. Un hombre que había sido admirado y respetado ahora era un espectro de su antiguo ser. Y entonces, a lo lejos, se vieron tres figuras acercándose. Sus nombres eran Elifaz, Bildad y Zofar. Eran sus amigos. Habían viajado desde tierras lejanas al escuchar sobre la desgracia de Job. Querían verlo, querían consolarlo. Pero cuando lo encontraron, no pudieron reconocerlo. El hombre fuerte y próspero que habían conocido había desaparecido. En su lugar, un ser marchito, cubierto de heridas y ceniza, con la piel consumida por la fiebre y los ojos hundidos en el dolor. La imagen era insoportable. Las palabras les fallaron. El sufrimiento era tan absoluto que ni siquiera sabían qué decir. Y por 7 días y 7 noches guardaron silencio. No hubo palabras de ánimo. No hubo explicaciones apresuradas. No hubo respuestas. Solo el peso de la tragedia. Pero en el 7º día, Job habló. Job rompe el silencio. El grito de un alma destrozada. Maldito sea el día en que nací. Que la noche en que fui concebido se borre de la existencia. ¿Por qué Dios no me dejó morir en el vientre de mi madre? El clamor de Job no era un simple lamento. Era un grito contra la propia existencia. ¿Por qué nacer solo para sufrir? ¿Por qué un hombre justo debía vivir para ver su vida reducida a cenizas? Si hubiera muerto al nacer, ahora descansaría en paz. ¿Para qué se da luz al hombre que sufre? ¿Por qué Dios deja vivir
a quien no encuentra sentido en su existencia. La desesperación de Job no era solo física, era existencial. ¿Por qué un Dios bueno permite el sufrimiento de los justos? ¿Por qué la vida continúa cuando el dolor parece insoportable? Y entonces, sus amigos respondieron. La respuesta de sus amigos, la voz de la tradición Elifaz, el primero en hablar, respiró profundo. Él era el más sabio del grupo, y en su mente la respuesta era clara. Job, siempre fuiste un maestro para otros. Has fortalecido a los débiles, has enseñado a los necesitados. Pero ahora, cuando el sufrimiento te alcanza, ¿dudas? Piensa en esto. ¿Alguna vez has visto que un inocente sea destruido? No, Job. Dios es justo, y si sufres, es porque has pecado. El golpe fue brutal. Las palabras cayeron sobre Job, como una losa de piedra. Dios no castiga sin razón. Si has caído tan bajo, es porque algo has hecho para merecerlo. Pero, ¿era realmente así? Entonces Bildad tomó la palabra. Si tus hijos murieron, fue porque pecaron. Pero si tú te humillas ante Dios, tal vez te devuelva lo que perdiste. Y finalmente Sofar, el más severo de los tres, habló sin piedad. Job, si Dios te castigara como realmente mereces, tu sufrimiento sería aún mayor. Deja de insistir en tu inocencia, porque nadie es justo delante de Dios. La sentencia era clara. Job sufría porque Dios lo había juzgado culpable. Job debía aceptar su culpa y buscar el perdón de Dios. Pero Job sabía que no era así. Job se defiende. El misterio del sufrimiento. Si he pecado, dime Dios, ¿qué he hecho contra ti? ¿Por qué me tratas como tu enemigo? El clamor de Job no era de rebelión, sino de búsqueda. Él no entendía por qué sufría, pero se negaba a aceptar que era un castigo merecido. Dios, si realmente soy culpable, dime cuál es mi pecado. Si no, dime por qué has puesto tu mano sobre mí. Y así, la gran pregunta de la historia quedó en el aire. ¿Es el sufrimiento un castigo o es parte de un propósito mayor? Job no encontró respuesta en sus amigos, no encontró consuelo en sus palabras. Y lo peor de todo, aún no había escuchado la voz de Dios. La prueba de Job estaba lejos de terminar. Había enfrentado la pérdida, había soportado la enfermedad, había resistido el rechazo de su esposa, pero ahora enfrentaba el peor de los tormentos, la incertidumbre. ¿Y tú, en su lugar, cómo responderías? Job había clamado, había exigido respuestas, y finalmente Dios respondió. Desde el torbellino, la voz del Todopoderoso tronó con un poder que estremeció la tierra. ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre. Yo te preguntaré, y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Job quedó en silencio. Dios no le dio explicaciones, no justificó su sufrimiento. En cambio, le mostró la inmensidad de su poder, la complejidad de su creación, el orden de un universo que el hombre jamás podría comprender. ¿Has mandado tú a la mañana que se levante? ¿Has visto los depósitos de nieve en los cielos? ¿Puedes tú guiar las constelaciones en su curso? La lección era clara. La fe no depende de entender los planes de Dios, sino de confiar en su soberanía. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me humillo y me arrepiento en polvo y ceniza. Job comprendió la verdad más profunda. Dios es Dios, y eso es suficiente. El sufrimiento no siempre tiene explicación, pero la confianza en Él trasciende el entendimiento humano. El sufrimiento de Job había sido inmenso. Había perdido todo: su riqueza, su salud, su familia, pero jamás perdió su fe. Y porque permaneció firme, Dios restauró su vida de una manera que nadie podía imaginar. Y el Señor bendijo más el postrer estado de Job que el primero. Dios le devolvió el doble de todo lo que había perdido: sus ovejas, camellos,
bueyes y asnos se multiplicaron. Su hogar volvió a llenarse de abundancia. Y lo más importante, le concedió nuevamente 10 hijos, 7 varones y 3 hijas, las más hermosas del país. Pero Job ya no era el mismo hombre de antes. Antes, su fe se basaba en lo que había aprendido. Ahora, su fe estaba cimentada en lo que había experimentado. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Comprendió que la verdadera bendición no era la restauración de su riqueza, sino la cercanía con Dios. Vivió 140 años más. Vio crecer a sus generaciones hasta la 4ª descendencia. Y cuando su tiempo llegó, partió en paz, saciado de días. Job nos deja un mensaje eterno. El sufrimiento no es el final. Dios nunca nos abandona, aunque su silencio nos haga pensar lo contrario. Y al final, la recompensa más grande no es lo que Dios nos da, sino su presencia en nuestra vida. La historia de Job nos recuerda que, aunque no siempre entendamos el propósito del sufrimiento, Dios nunca nos abandona. Si esta historia ha tocado tu corazón, si te ha hecho reflexionar sobre la fe y la confianza en Dios, te invitamos a ser parte de esta comunidad. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para seguir explorando los misterios de la Biblia, las historias de fe y las enseñanzas que transforman vidas. Déjanos tu comentario y comparte este video con alguien que necesite fortalecer su fe. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de Job. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.